Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Miren, Amán, 10 impedimentos para alcanzar tu bendición. Este es un tema bastante profundo, bastante realmente complejo, en el cual nosotros debemos ahondar, porque seguimos en ese proceso de autoevaluación, en ese proceso de automantenimiento. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida espiritual rica, abundante, y podamos estar bien realmente delante de Dios y delante de los demás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mira, estábamos con mi esposa y mirábamos el libro de Esther, capítulo 9, versículos del 6 al 9, y nos narra una historia profunda, una historia compleja, una historia en un tiempo histórico donde estaban los israelitas en cautiverio, donde Dios se las ingenia para corregir un error de hace mucho tiempo atrás. Todos sabemos que encontramos en la Biblia al rey Saúl, un hombre desobediente a Dios, un hombre que siempre hizo su voluntad y que finalmente Dios determina desechar. Entonces, uno de los errores que hizo Saúl fue no haber obedecido a Samuel cuando Dios le dijo que fuera en contra de los amonitas y que rayera de la faz de la tierra la memoria de ellos, que ni siquiera animales, ni niños, ni mujeres, nadie debería quedar vivo. Y este desobediente de Saúl dejó vivo a aquel rey, a su esposa, y esa esposa estaba encinta. Y luego un descendiente, siglos después, un descendiente de él aparece para exterminar al pueblo de Israel cuando estaban en cautiverio en aquella Babilonia, en aquel imperio medo-persa. Y encontramos este pasaje bíblico. Quiero que me acompañen en esta historia, una historia poderosísima que realmente Dios utilizó para enseñarnos de que para Él y sus propósitos no hay nada imposible. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Pero los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Préstele atención. Dios hizo algo maravilloso. El pueblo de Dios estaba en peligro a raíz de una desobediencia de hace siglos, donde Saúl desobedientemente hizo y dejó vivo aquella descendencia del rey Amón. Nada más y nada menos, aquel Amán, que sería la destrucción del pueblo de Israel. Pero si revisamos bien las Escrituras, encontramos que el pueblo de Israel nace acerca de una promesa que Dios da a Abraham, aquel hombre que era un viejito que ya estaba muy entrado en años, y aquella mujer estéril, aquella Sara,
Porque recordemos, Dios bendice el hogar, Dios habla a las familias, la familia es de Dios y el primer ministerio que Dios entrega a un hombre es la familia, cosa que si estamos dentro de un núcleo familiar, no olvidemos, la primera bendición que Dios entregó fue la familia. Por eso durmió Adán y sacó de la costilla de Adán a su Eva, aquella varona que sería carne de su carne, que sería hueso de sus huesos, aquella mujer que ha sido puesta como ayuda idónea y que va a ser fundamental para que el hombre pueda desarrollar su ministerio y pueda desarrollar las demás áreas en su vida, porque Dios los complementó. Al uno lo tomó del otro, para que sean uno solo y puedan ser bendecidos en gran manera. Pues, ¿qué pasó? Aquel imperio de Susa, aquel imperio en Babilonia, aquel rey Asuero, aquel rey que como todos los reyes, machista, como todos los reyes, ensoberbecido, decide desechar a Vasti, aquella reina que tenía en aquel momento. ¿Movido por qué? Movido por una ardid o una astucia que tuvieron aquellos sátrapas, aquellos príncipes que tenían, que querían desestabilizar el reino y querían llevar a aquel rey Asuero a guerra para poder apoderarse y darle un golpe de estado. Es tremendo toda esta historia. Y entonces, acuérdense que había una ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, la cual era súper estricta. Y entonces este rey manda a llamar a Vasti, su reina, a que se presente delante de él y delante de todos los invitados que exigían la presencia de la reina para contemplar su belleza, para contemplar su hermosura. Pero no era más que simple y llanamente una astucia, un ardid, un engaño de sus mismos adversarios que estaban como las hienas, ¿no? Las hienas ríen todo el tiempo, pero cuando van a atacar ríen más. Y estos habían ideado el plan para desestabilizar al rey y su reino. Y entonces la reina Vasti no estaba de acuerdo con que el rey subiera a guerra y en protesta, en señal de protesta, ella no asiste cuando el rey la llama. Y según la ley de Persia y Media, esa reina tenía que ser destituida y se tenía que proclamar dentro del reino que tenía que el rey escoger una reina nueva. Pero Dios es grande y misericordioso, y Dios dijo: ciertamente Saúl me desobedeció, dejó vivo al descendiente de Amón, que es Amán, pues ahora voy a convertir la maldición que trajo la desobediencia de aquel rey de Israel en esa época, la voy a transformar en bendición. Y entonces Dios pone sus fichas en el lugar exacto, en el tiempo exacto, donde tiene que ser usado, donde van a ser usados. Y pone a Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no se arrodilló delante de nadie, sino delante de su Creador, y tenía las cosas claras. Así Dios pone gente en tu vida para bendecirla, porque ¿quién era Esther antes? Una campesina judía que llegó a ser reina y que Dios utilizaría a Mardoqueo para poderla poner en la corona. Así tú y yo, Dios utiliza gente. Yo me acuerdo mucho. Dios utilizó muchísimo al pastor Darío y ha utilizado a otros pastores también, como el pastor Sergio, el pastor Alejandro, para darme formación como pastor, para darme formación como siervo de Dios, para hacer de que la carne mengüe y el espíritu crezca. Y uno tiene que ser agradecido, porque uno no llega al propósito de Dios solo. Dios pone muchos instrumentos en la vida de uno para poder alcanzar ese privilegio de poder estar en la presencia de Dios conforme a lo que Dios ha planeado, en el nivel que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y te digo,
no importa dónde estés. No necesariamente tienes que estar metido en una iglesia de 4 paredes. En ese tiempo no había iglesias. En ese tiempo estaban de esclavos los israelitas. Y en ese tiempo Dios determinó hacer de una esclava una reina. Vamos a ver este proceso que cuando lo estábamos estudiando con mi esposa, wow, nos apasionó, nos llamó muchísimo la atención, realmente cautivó nuestro corazón. Y ver cómo Dios fue hablándonos a los dos y fue hablándonos y trayendo cada vez esa palabra y esas promesas. Y fue algo grande y poderoso. Continuemos con la diapositiva. Mira, Amán. Vamos a ver quién es Amán. Para los judíos, Amán representa la naturaleza carnal y pecaminosa que todos tenemos desde el pecado de Adán y Eva, y sus 10 hijos simbolizan a sus 10 rasgos del mal carácter. Y aquí encontramos los 10 nombres de los hijos de Amán. Y encontramos que se encuentra Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán. ¿Y por qué esta horca? Porque esa horca Amán la había preparado para Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre fiel a Dios. Mardoqueo, un hombre temeroso a Dios. Mardoqueo, un hombre que supo dirigir a su pequeña sobrina, que supo dirigirla y supo cumplir los designios de Dios. Aquel hombre lleno de fe, lleno de temor de Dios, pero que estaba realmente en silicio y en dolor al ver lo que Amán quería hacer con su pueblo. Raer de la faz de la tierra la memoria de Israel. Un pueblo que nace a raíz de una promesa de Dios, como les decía, a aquel Abraham y a aquella mujer Sara, donde Dios dijo: tu pueblo, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y fue impresionante porque Dios empieza a obrar de una manera tan sobrenatural que donde se pensaba que el adversario había vencido, derribando a Adán y a Eva a través de la desobediencia, Dios se levanta de medio de gente real, de gente con virtudes y defectos, de gente que estaba en pecado, porque encontramos a Rahab, la ramera, que viene a ser parte del linaje de Jesucristo, nuestro Señor. Y Dios se levanta a su Cristo para derribar al adversario, para derribar a la carne, para derribar al mundo y derribar a la muerte y decir: ciertamente te levanto con mi poder, con mi autoridad, y ahora me levanto para mí un pueblo de reyes y sacerdocio, reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Un nuevo pacto, un nuevo linaje, cosas nuevas, de un solo pueblo, o mejor dicho, de varios pueblos, hizo uno solo, y aquí estamos. Por eso te invito a que no desfallezcas. Dios tiene tu propósito, Dios tiene el propósito de Él en ti y lo llevará a cabo. Tan solo dispongamos nuestro corazón. Continuemos, por favor. Mira, los hijos de Amán. Vamos a ver uno a uno cada hijo que representa. Y es importante de que nosotros escudriñemos nuestro corazón, escudriñemos nuestra alma, nuestro diario vivir y revisemos qué hijo de Amán tenemos en nosotros vivo. Qué obra de la carne, como dirían Gálatas capítulo 5. Como Dios habla y dice: oh Gálatas insensatos, iniciasteis por el Espíritu en el Espíritu y terminasteis en la carne. Y es algo poderoso, es algo tremendo, y quiero que tengamos en cuenta esto. Mire, nosotros siempre
Debemos tener ese corazón para con Dios. No nos alejemos de Dios. Dios es grande, misericordioso y bueno. Y es necesario que nosotros hagamos morir en nosotros mismos la carne y las maldiciones que traemos. Porque si no lo sabía, cada uno trae una genética espiritual en la cual muchas veces encontramos maldiciones muy pesadas que hoy nuestros hijos viven por causa de que nosotros no hemos destruido esas maldiciones en nosotros mismos. No hemos cortado ese linaje, no hemos cortado con ese viejo hombre, no hemos cortado con esas raíces de maldición que alcanzan a aquellos pequeñitos o aquellos que ya han crecido y están viviendo las consecuencias de nuestra maldad. Y encontramos el primer hijo, Parsandata. Su nombre significa, abre comillas, distanciamiento de la palabra de Dios, cierra comillas. Ojo aquí, nosotros no debemos, porque podemos, pero no debemos cometer ese error. No nos alejemos de la palabra de Dios. Por favor, como siempre hemos enseñado, la gente va en pos de profetas, en pos de alguien que les hable, que les venga y les ministre. Por favor, tenemos la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. No nos apartemos de ella, dejemos que Dios hable en nuestras vidas, dejemos que Dios nos confronte. Usted me dirá, pero profeta o pastor, mire, lo que pasa es que yo no entiendo nada de lo que la palabra de Dios me dice. No importa, así no entiendas, al inicio es así, después en la medida que la vas aplicando, Dios te va quitando la pesadez para oír y la pesadez para ver. Y entonces vas a poder entender por qué Dios empieza a quitar la dureza de corazón y vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos. Salmo 119, versículo 10. Encontramos esta poderosa palabra en este salmo, dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Hay algo que a Dios le encanta ver en nosotros y es el esfuerzo por buscarlo, por quererlo, esa hambre y esa sed de querer conocer a Dios. Dios premia eso, Dios bendice eso y Dios anhela eso de parte nuestra. En varias partes del libro de Proverbios dice que nosotros debemos buscar la sabiduría, o sea, la sabiduría es un espíritu de Dios, que debemos buscarla más que el oro, más que la plata. Dios también dice su palabra, aquel que quiera jactarse, jáctese de conocerme y entenderme, dice en su escritura. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que nosotros entremos en un tiempo de búsqueda incesante. O sea, es como, imagínense, como aquel que viene de un desierto con un hambre y una sed impresionante y apenas ve agua, apenas ve algo de comida, devora, sin que hubiera un mañana, como dicen, sin asco, sin miseria. Así Dios quiere vernos, hambrientos y sedientos. Es más, dentro de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo me hace acuerdo que dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y cuál es la justicia? La palabra de Dios, el poderla aplicar. Segundo, Dalfón, segundo hijo de Amón. Es en hebreo una puerta abierta para malas intenciones. Mira, recuerda que la palabra de Dios dice que nuestro corazón es malo, perverso y engañoso. ¿Y cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón? Son malas. Tiran hacia la carne, tiran hacia el pecado. ¿Por qué? Porque somos barro. Dios nos tomó del barro, somos tierra, somos polvo, polvo eres y al polvo volverás. No tenemos un corazón bueno, ningún hombre, ninguna mujer. Pero que hay personas que obran de una manera buena, sí las hay. Porque tienen en su corazón temor a Dios. Y usted dirá: no, pero yo conozco a mi vecino, a mi papá, bueno, en fin, etc. Ellos ni siquiera leen la escritura, pero obran bien. ¿Sabe por qué? Porque les fueron enseñados principios. Y la palabra de Dios está llena de principios. Dice: no hurtarás,
No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son principios, porque Dios es un Dios de principios, lo dejó claro en el Antiguo Testamento y durante todas las Escrituras deja claro que Dios es un Dios de principios. Es tanto así que Dios tuvo que pagar por nuestro rescate con la vida de su Hijo para no saltarse sus propios principios. ¿Ya? Y encontramos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, abre comillas, dice, porque citamos textualmente y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Cierra comillas. Pero también encontramos en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 19, abrimos comillas porque citamos textualmente la palabra, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, cierra comillas. Y ahí es donde nosotros encontramos esto que está tan poderoso. Mire, nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Dios dice, guarda, hijo mío, tu corazón sobre toda cosa guardada, guárdalo. Y miren tus ojos por mis caminos, o sea, acércate a la palabra de Dios. Y encontramos que en esta primera diapositiva podemos ver dos hijos de Amón, o sea, dos frutos de la carne que nos llevan a desgracia y que Dios quiere que no le demos vida en nosotros, sino como aquel Saúl, cuando le fue ordenado, arrasa con todos los hijos de Amán, arrasa con todos los descendientes de Amón, y Amán es uno de los descendientes. Amán es la carne, y los hijos son los frutos de la carne. Lo primero, no nos alejemos de la palabra de Dios. Demos muerte a Parsandata. Lo segundo, demos muerte a Dalfón, a esas intenciones malas que salen de nuestro propio corazón, que nos quieren llevar a destruir la obra del Espíritu en nosotros. Porque malo y perverso es nuestro corazón y necesita ser corregido con la palabra de Dios. Y te digo una cosa, el enemigo utiliza muchísimo a Parsandata y a Dalfón. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si el enemigo logra alejarnos de la palabra de Dios, nos quita la fe. La fe es un don y un fruto del Espíritu que ha sido recibido por Dios mismo. Hemos recibido de Él mismo ese fruto y ese don del Espíritu. No es por nosotros. Y sin ellos no tendríamos nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Continuemos. Los hijos de Amán, mira, el tercer hijo, Aspata, representa la avaricia. Ojo aquí, mira, Dios quiere que seamos sanos de corazón. Y nosotros, si queremos avanzar espiritualmente, debemos estar sanos en nuestro corazón. El capítulo 18 del libro de Éxodo, en el versículo 21 dice, abro comillas, además escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios. Por favor resalte eso. De virtud, temerosos. Eso es importantísimo. Temerosos de Dios. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Cierra comillas. Mira las características que Dios da para poner de en medio de su pueblo a gente que esté dispuesta a ¿qué? Que esté realmente dispuesta a tener una comunión con Dios para que puedan ser personas que dirijan a su pueblo, porque el pueblo de Dios, como se aleja de las Escrituras, perece por falta de conocimiento. Y dice, lo más importante, temerosos a Dios. El temor
de Jehová es un espíritu. El temor de Dios es aquel espíritu que nos va a llevar a apartarnos del mal, a apartarnos del pecado, a exterminar dentro de nosotros todas esas malas intenciones de nuestro corazón. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos en idilio y pensamos que todo es color de rosa y no nos damos cuenta que el Espíritu nos lleva a matar de hambre las intenciones perversas de nuestro corazón. Pero solo que nosotros nos alejemos de Dios, es solo que nosotros perdamos el temor de Dios, e inmediatamente empieza a alimentarse la maldad en nosotros y da fruto el pecado. Por eso es importante, cuidemos nuestra relación con Cristo. Dejemos que Dios nos transforme. El enemigo va a utilizar personas, situaciones y demás para dañarnos. No nos alejemos del Señor, porque cuando el enemigo se acerca con el veneno, Jesús tiene el antídoto. Cuarto hijo de Amán, Porata, representa la codicia. Ojo, una cosa es la avaricia. La avaricia es querer tener más y más y más y más, y no importa si robamos, pero lo importante es tener más y más fama, más nombre, más riquezas, más y más, y no importa quién nos llevemos por delante. Porata, la codicia, tiene que ver más que todo el codiciar a la mujer ajena, el codiciar lo que el otro tiene. Muchos codician los matrimonios de otros, pero qué error tan grande. Nadie sabe lo de nadie. Muchas veces ves el producto terminado y ves como aquella Eva que vio aquel fruto de aquel árbol codiciable entre sus ojos, pero no saben el proceso. Si Eva hubiera sabido toda la desgracia que se le hubiera venido, toda la desgracia que se le vino a ella, a Adán y a toda la humanidad, le aseguro que no hubiera comido del fruto del árbol prohibido. Analizando el concepto de avaricia y de codicia, se parecen o son casi la misma definición, pero creo que aquí la codicia se refiere no al dinero, sino al deseo sexual y carnal de tener a una mujer o a un hombre. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Abro comillas, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cierra comillas. Mira lo importante que es. No debemos codiciar nada de nadie por una sencilla razón que me dice el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Más bien trae a memoria lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Pues Dios ha dicho en su palabra, en Jesucristo son sí y amén sus promesas. Tú dirás, pero ¿cómo? Mire, si me estoy reuniendo virtualmente, pero mire, ni siquiera, ¿cómo voy a servirte, Señor? Y Dios dirá, ¿acaso te he llamado para que te encierres en cuatro paredes? ¿Acaso no has leído que cuando mi iglesia era perseguida era donde más crecía? ¿Acaso no has escuchado mis escrituras que donde más dificultad había era donde más me glorificaba yo y me manifestaba yo? A causa de la fe de mis hijos e hijas que se desarrollaba en medio de las dificultades. Entonces uno se queda con la boca abierta y dice, ¿cierto, Dios? No necesito estar en una congregación de cuatro paredes, necesito es fe, necesito es temor de Dios, necesito es comunión contigo, y entonces harás de mi cuerpo y harás de mi vida tu templo y te manifestarás como en el tiempo antiguo, y cosas más grandes de las que anunciaste en la Biblia harás que yo haga. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha venido sobre cada uno de nosotros. Mire lo tremendo. Dios dice, no quiero que sigas viendo. Y les pido perdón por ese gallo, pero estoy muy afectado, me dio una infección respiratoria. Obviamente gajes del oficio,
por mi trabajo secular. Me tocó ver mucho paciente afectado con infecciones respiratorias. Pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor. Mira, no quiero que vuelvas a mirar lo de los demás. Mira lo que te prometí. No codicies la alegría de los demás. No codicies la bendición de los demás. Yo tengo lo tuyo, no me he olvidado. Dios bendito. No sé a quién Dios le está hablando, pero Dios está obrando y te está diciendo, no quiero verte más en amargura. Aún el rey David dijo y escribió un salmo y dice, ¿de qué me sirve haber temido a Dios si el impío florece? Y dice el Señor, no tengas envidia por la prosperidad del impío, porque su camino es camino de muerte. Mas yo no me olvido de mis promesas a ti. Recuerda que te ha tocado difícil. Sí, ¿quién dijo que esta vida era fácil? Que no, que te ha tocado llorar y está llena de amargura, de rencores, de odios, de ver cuánta gente mala prospera y demás. Dios dice, hijo, hija, déjame sanarte el corazón, es ser como la vara de almendro. Haré que tu vida reverdezca y salga adelante. Tan solo dame, hijo mío, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Encontramos el quinto hijo de Amán, que representa la carne. Adalía. Este nombre en hebreo significa, abre comillas, de elevados sentimientos de arrogancia. Cierra comillas. Mira, el primer pecado que hubo a nivel espiritual fue precisamente el orgullo, la arrogancia, que describen exactamente las características del diablo, Satanás, Lucifer, como quieras llamarlo. Y te hago esta pregunta, mira, entiende por favor, si el mismo Luzbel pasó a ser Lucifer, o sea, si el mismo, escuche bien esto que le voy a decir de parte de Dios, si el mismo querubín protector que seguía después de Dios en perfección, belleza, hermosura, se echó a perder en el reino de los cielos, y si no me cree, lea Isaías 14, lea Apocalipsis. Amán llegó a ser para el rey Asuero como su mano derecha. Por eso, aprovechándose de esa posición, le pagó al rey Asuero una cantidad impresionante de dinero para poder matar a los esclavos hebreos y así poder vengar a su padre. Amán es la representación no solamente de la carne, sino del adversario. Dios lo utilizaba en la alabanza, con perfección, hermosura. Dios lo utilizaba y estaba tan cerca aquel adversario que usted y yo aborrecemos, que era admirado aún incluso por los mismos ángeles. Así dice la Escritura. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, abre comillas, dice, Satanás enalteció su corazón contra Dios, cierra comillas. Pues, ¿quién era Satanás? Aquella serpiente que engaña, ¿quién era? ¿No era acaso el mismo querubín protector? Aquel hijo de Dios que describe en Job, que vino a presentarse ante la presencia de Dios, solo para pedir zarandear a Job. En Salmos, capítulo 138, versículo 6. Abre comillas, porque vamos a citar textualmente la palabra. Dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cierra comillas. Dios nos está enseñando lo que nos dijo a través de Jesucristo, su Hijo. Es más, Dios es tan tremendo que mandó a su propio Hijo. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, los doctores,
los que supuestamente tenían que predicar la palabra de Dios, enseñar al pueblo de Dios su palabra, se llenaron de orgullo, de vanidad, de estupidez espiritual y se volvieron ciegos, guías de ciegos. Y entonces Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para enseñarles lo que Jesús nos dijo de la siguiente manera: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis paz a vuestras almas. Jesucristo, como lo veíamos en el anterior domingo, la anterior prédica, Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, no la vino a abolir. Por eso, hijos, honren a sus padres. Padres, no exasperemos a nuestros hijos. Cónyuges, estemos unidos. En la unidad vino el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos que estaban en el aposento alto, unánimes en el Espíritu, y entonces derramó sus lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y así Dios quiere que estemos unánimes, mujeres, hombres. Recordemos, la mujer fue tomada de una costilla de un hombre, para que por tanto el hombre dejara padre y madre y se uniera a su mujer y sean una sola carne. No nos olvidemos, una sola carne, una sola carne. El hombre y la mujer deben cumplir con 5 condiciones o llegar a ser esas 5 personas en su hogar: esposos o esposas, amigos o amigas, amantes, novios, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario tener ese complemento integral en medio de la relación. Habrá momentos que solamente queremos estar como hermanos, disfrutando, paseando y demás. Hay otros momentos que estemos encendidos en el furor del amor y queremos ser aquellos amantes. Esposos, cuando tenemos que dirigir nuestra casa. Novios, cuando queremos nuevamente hacer resurgir ese amor. En fin, donde podamos hablar el uno con el otro, desahogarnos y entrar ante la presencia de Dios y abrir nuestro corazón y desahogarnos en Él. Dios nos hizo uno solo. Si todavía no te llega tu complemento, no te preocupes, Dios será fiel. A Dios no hay que ayudarlo, te lo digo por experiencia. Mira, 6º hijo de Amán, Aridata. Este dominio aparece ante una persona que ora como un león para distraerlo. La Biblia dice que nosotros debemos orar porque el león rugiente está buscando a quien devorarse. Ese es el adversario. Buscando a quien se devora. Buscando cómo nos distrae en la oración. Nosotros debemos estar enfocados. Los mismos discípulos, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros estemos acá haciendo de todo y no tengamos tiempo de buscar la palabra de Dios, aquella palabra que nos va a ayudar, aquella palabra que va a hacer que nosotros podamos comprender y entender a Dios. Que nosotros debemos buscar la presencia de Dios. No dejemos que se apague la oración. La oración es hablar con Dios. Hace poco estaba hablando con mis hijos y les decía, niños, ¿qué es la oración? Y Emanuel, mi hijo menor de 8 años, me dijo, hablar con Dios, con papito Dios. Muy bien. Le dije, ¿y qué vamos a hablar en la oración? Y estábamos mirando acerca de cómo se debe orar. Y unos niños tan pequeños, 10 y 8 años, estos chiquilines están aprendiendo cómo poder entrar en la presencia de Dios. Y Dios les está regalando visiones profundas, tremendas, porque ellos son profetas de Dios. Miren lo bonito, no dejemos esa comunión con Dios. Hijos, por favor, oremos por nuestros padres. Padres, oremos por nuestros hijos, bendigámoslos. El adversario y Amán, que es nuestra carne, quiere que los maldigamos. No cometamos ese error, bendigámoslos. Más de uno de ustedes
Ha tenido que pasar por ciertas situaciones donde ha tenido que rescatar literalmente, espiritualmente a sus hijos, a base de oración, ayuno. Acuérdate cuando veías a tu hijo por ahí divagando, destruido, donde se te partía el corazón ver a tu hijo o hija mal. Ahí estaban sus hijos, nuestros hijos. Y aquí en medio de la prédica, aquí está mi hija. Aquí me está acompañando. Se las voy a mostrar un ratico. Mire, saluda, nene. Mira, espérate. Mira. Hola, mira. ¿Ves? Miren, entonces, en ese orden de ideas, bendigamos a nuestros hijos, bendigámoslos, y nuestros hijos, por favor, no nos suelten en oración. Como padres, nadie nos enseñó a ser padres. Muchas veces copiamos lo que vimos en papá y en mamá, y si fue bueno, bendito sea Dios, pero si fue malo, imagínense la desgracia. No nos suelten de oración, no nos suelten de ayuno, que Dios constituyó la familia como núcleo de toda sociedad. Es tremendo, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, la gloria sea del Señor. Continuemos, mire. Aquí vamos a encontrar que el adversario, como aquel león rugiente, pone distracciones fatales y distracciones emocionales. Cuando pone las fatales, mira, engañar, desviar y distraer a la iglesia de su propósito divino. Por favor, a la iglesia no vayas a buscar personas. Si tú vas a la iglesia a buscar que un profeta te hable, estás fregado, fregada. Ve a buscar a Dios, humíllate, y el mismo Dios hará que vaya aquel profeta. Si está ungido o ungida y Dios te quiere hablar, Dios lo lleva hasta donde estás y te da la palabra. Entienda eso. Con mi esposa, cuando vamos así a eventos cristianos de UNICEF, todo, dejamos que Dios nos hable, nos metemos en la alabanza, nos metemos en la presencia de Dios, y Dios nos habla y empieza a hablarnos, porque los dos somos profetas, y empieza a hablarnos. Y muchas veces hemos estado en momentos de oración y Dios me habla y me dice, sea directamente, o si no, a veces llega y usa a mi esposa y me dice una palabra y me está confirmando lo que Dios me está hablando personalmente. No nos dejemos desviar del propósito divino. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Él exhibe las cosas materiales, el enemigo exhibe las cosas materiales como más importantes frente a nosotros para deslumbrarnos y distraernos de la misión suprema que Dios tiene para nuestra vida. Recordemos, Dios quiere que lo conozcamos. Si conocemos a Dios, tendremos vida eterna, y si conocemos a Jesucristo, podremos creer en Él, nos podremos arrepentir y tendremos salvación. Pone distracciones emocionales. Una distracción emocional es algo que nos altera, pero realmente no tiene nada que ver con lo que es eterno. Mire, una distracción emocional nos pone a los maridos, a los cónyuges, nos pone esposo y esposa a pelear, a sacarnos los ojos, porque un reino dividido no permanece. Porque en la medida en que daña la relación entre marido y mujer, puede destruir a los hijos. Y es algo tremendo, es algo bien duro, bien tenaz. Y usted puede decir, pero Dios, ¿por qué si nos amamos tanto? ¿Por qué nos dañamos tanto? ¿Por qué? Porque está Amán, ese espíritu está metido con sus 10 hijos en tu hogar, en tu matrimonio. Quiere destruirte, porque sabiendo que si te desgasta emocional, mentalmente, te desgasta físicamente, para que no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas y con nuestras familias. Miren lo tremendo. Cuando estudiábamos esto con mi esposa, caramba, decíamos, uy, mire todo esto. Y todo, yo creo que todo hogar ha pasado por esas situaciones, esas circunstancias. Es muy difícil. Y vamos a hablar de cosas reales, de cosas que suceden 24/7 en los hogares, en la vida de las personas. Esposa, no codicies a nadie diferente a tu marido. Esposo, no codicies a ninguna mujer. Haz de tu mujer tu amante, tu amiga, tu novia. Ayer me tocó ver a una persona, me tocó atenderle una consulta. ¿Y sabe qué? Una señora que lleva más de 40 años de casada.
La vi tan triste, tan mal, que empecé a hablar con ella. Y finalmente me dijo, yo estoy así. Presentaba un herpes zóster, o sea, en la piel. ¿A raíz de qué? A raíz de estar preocupada, ni siquiera podía dormir. ¿Y todo por qué? Porque su marido tenía otras mujeres y le brindaba todo a una mujer, a un amante que lo tiene, mejor dicho, embobado. Y el marido le dice que la ama. Y ella le dice, pero ¿cómo vas a decir que me amas? Que soy tu vida, que me adoras, como muchos dicen. Si mira lo que estás haciendo, le dijo. Y esta mujer tuvo que empezar a tomar aciclovir a raíz de ese virus, por el estrés tan tremendo. ¿Y sabe qué? Le dije, dígale esto, si me amas, deja a todas tus amantes y yo me comprometo contigo a ser esa amante que necesitas. Imagínense, ahí vamos a ver si el hombre ama a esta mujer realmente de corazón. Y quedaron en volver para poder hablar y aconsejarles. Miren cómo es de tremendo, como Dios pone su camino, en el camino del afligido, pone personas de Dios para poder darles una luz de esperanza, una visión nueva, para poderle encontrar solución a las cosas tan duras. Y tienen que ver, mire cómo es todo esto. El enemigo busca alterarnos, dañarnos, desgastarnos para reírsenos en la cara y decir, tontos, no entendieron nunca el propósito de Dios, Dios los quería utilizar, pero ustedes mismos se destruyeron, yo simplemente les di un empujón nomás. Miren cómo es de tenaz. Pasemos de diapositiva. Séptimo hijo de Amán, Parmasta, enemistad. Ya cese la enemistad en medio de los hogares, ya cese la enemistad en medio de los cónyuges, en medio de los hermanos. Por favor, aprendamos de la historia de nuestra familia. Yo lo puedo decir claramente. Vengo de una familia donde tuvimos un problema familiar, más de 15 años peleando entre familia, hasta que Dios obró y nos dimos cuenta que era realmente estúpido seguir con esa pelea, que habíamos perdido momentos poderosos, lindos, hermosos, que estábamos perdiendo tiempo, porque debemos permanecer unidos. Es algo tremendo. Y lo tremendo es que eso era generacional. Era una pugna entre mis tíos y tías, no voy a decir de qué lado, si paterno o materno, y nosotros. Y ya cuando nos dimos cuenta, ahora andamos en una unidad muy linda, muy especial, porque llega el Espíritu de Dios y nos unifica. Y lo tremendo es que tanto gente cristiana como gente que no era cristiana estaban orando a Dios para que se diera todo eso, esa unidad, que fuera quitada la enemistad, que Dios quite Parmasta de tu vida y de mi vida, y nos unifique y traiga al Hijo de Dios y al bendito Espíritu Santo y nos unifique y nos llene, porque una familia unida es una poderosa arma de Dios en medio de las sociedades. Ni siquiera el Imperio Romano pudo doblegar el cristianismo. Entre más atacaban el cristianismo, más proliferaba. Dice, la enemistad es sinónimo de aversión, rencor, hostilidad, odio, etc. Producto de las diferencias o distintas ideologías, pensamiento entre dos o más personas y también por la envidia que puede sentir una persona hacia otra. Mire, preparando todo esto con mi esposa, hablábamos y carambas, hombre, a veces se quiere dar enemistades y decimos no, vamos a cortar con esto, nos vamos a mantener unidos. Dios nos ha llevado un tiempo de trato, un tiempo de bendición, un tiempo que fue muy doloroso, pero que nos disfrutamos. Y ayer mi esposa me decía, mira, fui a la piscina con nuestros hijos y estaba ahí en la piscina y todo, disfrutando la piscina. ¿Y sabe qué me dijo? Pero no estabas porque yo estaba trabajando. Y me dijo, y se me vino a la mente lo siguiente, no es lo mismo. Si mi esposo no está, no es lo mismo. ¡Qué bonito! Dios nos ha llevado a unirnos.
Y si tú estás en medio de una dificultad, en problemas, si estás en pleitos con tu pareja, acuérdate, mata a Parmasta, saca la enemistad de ti, saca la enemistad, dos se necesitan para pelear. Únete a tu marido, ámalo, no le hables fuerte. O si tu marido es el que estás enemistado con tu mujer, haz eso a un lado, acércate a ella, trátala como vaso más frágil. Quita de en medio de ti la división, quita de en medio de ti el pleito, la contienda. Unifíquense, en la unidad Dios los va a bendecir, en la unidad Dios nos va a prosperar a todos. En la unidad Dios nos va a llenar de su espíritu. Lo dice claramente su palabra. La Trinidad son uno solo, el gran yo soy. Le dijo el Señor a mi Señor, dijo el rey David, siéntate a mi diestra mientras pongo por estrado de tus pies a tus enemigos. Son uno solo. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo glorifica a los dos. Y Dios lo único que no perdona es la blasfemia contra el bendito Espíritu Santo de Dios. Miren cómo es esto tremendo. Asimismo, la enemistad se presenta por medio de agresiones físicas. Si hemos llegado a esa agresión física, no seamos tontos. Perdone que le hable tan claro. No seamos tontos. Pidámonos perdón. Mujeres, no dejen que la amargura, el rencor, la falta de perdón inunde sus corazones. Hablen con sus maridos. Usted le puede contar a todo el mundo, pero si usted no habla con su marido, con su cónyuge, no la va a entender. Le digo por experiencia, mire, ha habido cosas que solo cuando mi esposa determina abrir su corazón conmigo y hablarme claro, con cariño, con respeto y amor, y con ternura, he podido comprender y pedir disculpas y corregir. Porque el que es cristiano repara, no solo pide perdón, repara. Entonces, reparemos a nuestras mujeres. Hombres, nosotros somos toscos. Nosotros somos toscos. Nosotros somos al estilo macho, como decimos. ¿Ya? Ellas son ternura. Mujer, nunca le hables con dureza a tu marido. No vas a obtener nada, porque el hombre es agresivo. El hombre es agresivo. ¿Listo? Agresiones verbales que por lo general salen de nosotros los hombres hacia nuestras mujeres muchas veces o hacia nuestros hijos. Voluntad de hacer la vida imposible a otro individuo. Intimidación hacia una persona, etc. No más. Cortemos, por favor, cortemos con ese legado malo. Cortemos con todo eso. Hagamos las cosas nuevas. Dejemos que Dios nos bendiga. Ya no más gritos en la casa. Ya no más pleitos. Pasemos de diapositiva. Mira, encontramos el octavo hijo de Amán. Se llama Arizal. La murmuración. Dios sí que aborrece la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes o en voz baja, manifestando desaprobación, queja o enfado. Eso lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos del 41, en el 43 también está. Es rajar, refunfuñar, criticar o censurar. Es conversar en prejuicio en una conversación en prejuicio de a una persona que está ausente, censurando sus acciones. Dios no quiere, Dios aborrece, escuche bien, Dios aborrece a aquel que murmura.
La Biblia describe la murmuración como el azote de la lengua. Y no se olvide que Jesús dijo, con la vara que mides serás medido. Si murmuras, murmurarán de ti. Lo que criticas de alguien, ese serás tu piedra de tropiezo. Miren cómo es esto. Continuemos porque la voz se me está afectando. Mira, el noveno hijo de Amán se llamaba Aridai. Esto significa, abre comillas, el mal que subyuga a una persona justa con sufrimiento y preocupaciones sobre su sustento. Este demonio representa el afán por el sustento. Cierra comillas. La palabra afán viene del griego amerimna, significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Cierra comillas. Escuche bien. Es entregarse al trabajo con actitud congojosa, desmayo, fatiga, angustia, aflicción de ánimo. Así nos quiere ver el adversario, porque dirá, lo desgasto mental, emocionalmente, y así estaba hace un tiempito atrás, hasta que Dios empezó a traer claridad y liberación. Y usted dirá, pero pastor, ¿en qué? El adversario estaba poniendo división en medio de mi hogar. Y algo tremendo, Dios llegó y empezó a reestructurar y empezó a poner cosas buenas. Y empezó a hacer que nos entendiéramos. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Y usted no es que está metido en la presencia de Dios? Sí. Como todo, somos seres humanos y el adversario atacó. Como atacó la familia de Abraham, como atacó la familia de Job, como atacó la familia de Jacob, como atacó la familia de David y de todos los ungidos de Dios, casi como ataca la suya también. Porque entonces, ¿cómo poder dirigir a una nación si no pasamos por lo que pasa muchas veces la nación? ¿Cómo poder dirigir vidas si no entendemos, si no hemos vivido lo que muchas familias viven? Es tremendo. Y está y está el adversario maquinando y te tiene masticando los problemas, dele, te desgasta, te envejece, te daña. Y llega Dios y dice, tranquilo, en mí encuentras la victoria. Volveos a mí, dice el Señor. Y entonces nos volvimos a Dios, nos humillamos. Usted dirá, ¿cómo pasó esto? Humíllese delante de Dios. No hay nada más poderoso que humillarse. Jesús fue a la cruz del Calvario. Cuando obedeció hasta la muerte, era humillado ante Dios y su voluntad. Y entonces, como le dijo el Señor a Julio Melgar, y como lo dijo a través de Jesucristo, nada en ti se perderá. Si tú estás en las manos de Dios, si entregas tu familia en las manos de Dios, no se perderá. Nada en Jesús se perderá. Porque Dios nos rodea con esas cuerdas de amor. Porque Jesús es el buen pastor que va y nos recoge adoloridos, quebrantados, con heridas. Y va y nos recoge y dice, aquí estoy. Y hoy te está diciendo así literal, aquí estoy, no me he olvidado de ti. Y tú dirás, pero estoy quebrantado, quebrantada, estoy mal. Ya no soy el mismo espiritual o la misma espiritual de antes. Y Jesús dice, no importa. Este es mi hijo y mi hija que estaba muerto. Y hoy mando que cambien tus vestiduras y te pongan anillo. Porque mío eres tú. Tu nombre llevo inscrito en mi libro, en el libro de la vida. Y en el hueco de mi mano te llevo para sanarte y restaurarte. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que Dios hace. Continuemos, por favor. Mira, el último hijo de los hijos de Amán, Baisata,
muchos estamos metidos en esto. Escucha bien, te lo voy a leer bien, de manera que lo puedas entender. Vaisata significa amargura. Y hoy si estás en amargura, así como yo estuve, tremendo. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, mira, la vez que viste que fuimos a tal evento en tal iglesia y me viste llorando y dijiste, qué lindo, Dios tocó a Iván y está quebrantado. No, yo estaba en una oración con Dios, en una angustia, en una amargura, y le dije, Dios Padre, vengo a humillarme delante de ti porque no puedo más. Te necesito. Necesito que me ayudes porque no puedo. Porque siento que se me va la vida entre las manos y no la puedo detener. Porque de las bendiciones más importantes que me has dado, se me está yendo entre los dedos. Y no la puedo sostener, no puedo, Señor, ayúdame. El mismo clamor que usted de pronto le ha venido haciendo a Dios o que tiene en su corazón dolido. Y le digo, Dios escucha al quebrantado de corazón y me escuchó. Y así como me escuchó, le va a escuchar a usted. Usted no necesita intermediarios, el único intermediario es Jesús. Y Jesús está ahí dispuesto a interceder por ti y por mí. Y va a decir, Padre, ayúdale. Padre, yo entiendo lo que esta persona está viviendo. Y dirá, Padre, acuérdate lo que viví en el Monte de los Olivos, que dije, mi alma está triste hasta la muerte. Y no encontré a nadie quien orara por mí. Porque Jesús les decía a los discípulos que le ayudaran en oración. Y ninguno fue capaz. ¿Cuántas veces has pedido oración? Y nadie está ahí parado en la brecha orando por ti. Pero vas a encontrar solamente a uno que es fiel. A uno que pasó por eso. Y su nombre es Jesús. Y te dirá, hijo, hija, aquí estoy fielmente. Y tú dirás, Señor, estoy que no llego al cielo, estoy derribado, destruido. Y Dios dice, te he dado sumo sacerdote, que te entiende, que te valora, que te comprende, aquel pastor que deja las 99 y va por ti y va por mí, a traernos, a restaurarnos, a bendecirnos. Y cuando encontramos este momento donde se presenta vaisata, amargura, aflicción o disgusto, donde estamos con esa amargura, no sé si usted no la ha pasado, yo sí. Yo le decía a mi esposa ayer y le conté que era lo que sentía que se me iba como agua entre los dedos. De lo más importante que Dios me ha dado, mi familia. Yo le decía, Dios mío, ayúdame. Mejor dicho, estaba desolado. Y el anciano de días, escuche bien, el anciano de días me oyó y me respondió. Y así usted puede estar pasando por situaciones duras, que puede tener el corazón totalmente destrozado. Que el anciano de días te va a escuchar porque Jesús va a estar intercediendo por ti, así como ha intercedido por mí, mi familia. Y Jesús le dirá, Padre, acuérdate, mi sangre di por ellos, mi vida puse por ellos. Ten misericordia, gran yo soy.
Y el Padre mirará al Hijo, no a nosotros, sino a su Hijo, y dirá: ¿cómo te niego algo si permaneciste en mí hasta la muerte? Que se haga conforme a lo que tú deseas, hijo mío. Bendito sea Dios, Nancy. Gloria a Dios, porque por lo que Dios está haciendo a través de esta predicación. Porque son vivencias. Son vivencias que ustedes y yo las tenemos. Son vivencias que ustedes y yo las tenemos. Y que Dios llega y responde. Y aquí está mi hijita, vean. No, mi amor. Es Dios obrando. Gracias. Perdón, sino que mi hijita me decía que no le gusta verme llorar. Pero ¿qué hacemos ante las respuestas de Dios? Hasta el más hombre se quebranta. Gracias, Lorena, por tus palabras desde Chile. Y miren, yo les digo, acuérdense cuántas veces ustedes y yo hemos estado en esa situación. Y llega Papito Dios y dice: tranquilos, yo les he prometido. Y usted y yo diremos: pero ¿cómo, Señor, si hemos hecho esto, aquello? ¿Cómo vas a cumplir tu palabra? Y dirá: es que no se trata de ustedes, se trata de que un día describí en Juan 3:16 que los amé tanto que mandé a mi hijo a ser sacrificado por ustedes. Y esa maldad suya, mi hijo la soplió con su sangre. Y tuve que mandar a mi hijo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces, como sacerdotes, no mostramos el amor y la misericordia de Dios. Mostramos la dureza. Pero Juan 3:16 dice: por tanto amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es tremendo. Y entonces los judíos empiezan a celebrar lo que Dios hizo a través de la reina Esther, que pudo enfrentar a Amán y pudo llevarlo a la horca que había preparado para Mardoqueo. Y lo llevó a la horca, a él y a sus hijos. Y así Dios nos dice: lleva a Amán, lleva tu carne a la horca, lleva a todos sus hijos, los frutos de la carne, a la muerte. Mas yo os daré vida espiritual y daré los frutos del Espíritu, que son amor por Dios. Cuando Dios llena de su amor, bendice, prospera, edifica nuestras vidas, nuestras familias. Paz, esa paz que durante mucho tiempo no has tenido. Yo también andaba así, yo le decía: Dios mío, pero la paz que me diste la perdí, ¿qué pasó ahí? Y volvió a poner paz. Gozo, devuélveme el gozo de tu salvación, le dijo el rey David. Hasta el rey David pasó por esas. Fe, para volver a adquirir lo que Dios ha comprado para nosotros a través de su Hijo amado. Templanza, para poder tener el carácter que necesitamos, un carácter formado. No es el temperamento que muchas veces tenemos en nuestra carne, que es explosivo, sino que nos lleva a confiar en Dios. Y fruto del trato es la paciencia. Y encontramos la bondad, la humildad, la mansedumbre que necesitamos. Que un día Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz a vuestras almas. Y entonces finalmente encontraremos esta última diapositiva,
que describe la voluntad de Dios para todos los hombres y mujeres, para toda la raza humana, que dice así. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice, y esto quiero que le pongas tu nombre. Si fuera que pusiera mi nombre, diría, Iván, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ponle tu nombre porque esa es promesa de Dios para tu vida. Y recuerda, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos ama al punto tal que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriese en una cruz por todos nosotros. Vamos a orar. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.